Déjame comenzar con una pregunta que probablemente nunca te has hecho con verdadera seriedad, con la urgencia que merece. ¿Eres consciente de que tu vida está completamente fragmentada? Y no hablo de una idea abstracta que puedas tener sobre esto, algo que hayas leído en un libro o escuchado de alguien más. Hablo de una percepción directa, una observación clara y actual de cómo estás viviendo en este mismo momento. Porque aquí está lo más importante. La crisis que existe, la crisis que genera todo tu sufrimiento, no ocurre en el mundo exterior. No es un problema que esté allá afuera, en la sociedad, en la política, en el sistema económico. La crisis ocurre dentro de tu propia conciencia. Y la razón por la cual te hablo de esto, con esta urgencia, es que he observado sin excepción alguna que todo sufrimiento humano, toda confusión profunda, toda esa sensación de estar perdido, de no saber quién eres verdaderamente, nace de una única causa: la fragmentación de tu vida. No es algo que debas creer por fe, por autoridad. Es algo que debes ver por ti mismo, en tu experiencia directa, ahora mismo, mientras me escuchas. Mira tu vida en este preciso momento, sin resistencia, sin defensa. Observa cómo está dividida. Tienes tu vida laboral, aquella donde debes ser profesional, donde debes controlar tus emociones, donde debes ser competitivo, donde debes esconder partes de ti para ser aceptado. Esta vida existe completamente separada de tu vida familiar, donde se suponía que debería haber amor, donde deberías poder ser tú mismo, pero donde también hay conflictos, tensiones, roles que jugar. Tu vida social es completamente distinta. Cuando estás con amigos, actúas de una manera particular. Tu vida íntima es otra cosa diferente. Tu vida religiosa o espiritual, si la tienes, existe en un compartimento completamente diferente, con valores distintos, con objetivos distintos, con una persona completamente distinta de la que eres en tu vida cotidiana, llena de conflictos y ambiciones. Vives como si fueras múltiples personas diferentes, y cada una de estas personas funciona bajo reglas distintas, bajo valores distintos, incluso con aspectos de ti completamente distintos. Algunos dicen que esta es la naturaleza de vivir en una sociedad compleja, que es inevitable tener múltiples roles. ¿Pero lo ves? Esta no es una descripción abstracta, no es una teoría. Esto es exactamente lo que está sucediendo en tu existencia ahora mismo. Y el problema fundamental no es simplemente que tengas múltiples roles externos. El problema es mucho más profundo. Has llegado a creer, a aceptar como normal, como inevitable, que así es como funciona la vida. Lo aceptas tan completamente que nunca te detienes a observar, a sentir realmente el costo devastador que esto tiene. Porque cuando aceptas la fragmentación como algo normal, como algo que no puede cambiar, tu mente se adormece a sus consecuencias. Y mientras duermes, mientras ignoras el costo, la fragmentación continúa haciendo su trabajo destructivo en tu interior. Te pregunto ahora, ¿cuánta energía gastas cada día manteniendo estas múltiples identidades? ¿Cuánta energía utilizas en transiciones, en cambiar de máscara, en reprimir partes de ti en ciertos contextos? Esa energía no está creando. Esa energía está siendo desperdiciada en una batalla de supervivencia psicológica constante. Pero esto va mucho más profundo aún. No solo está tu vida dividida en contextos externos, en múltiples roles sociales. Internamente, dentro de ti mismo, estás profundamente fragmentado. Existen en tu conciencia varias partes que están constantemente en conflicto. Hay una parte de ti que desea poder, que desea estatus, que desea reconocimiento, que quiere ser alguien importante. Hay otra parte muy diferente que desea seguridad, comodidad, placer, tranquilidad. Hay una tercera parte que te dice que deberías ser espiritual, que deberías renunciar a los deseos mundanos, que deberías estar por encima de la ambición. Y hay una cuarta parte que desea amor, conexión genuina, intimidad. La parte ambiciosa lucha constantemente contra la parte que busca paz. La parte generosa lucha contra la parte que es avariciosa, que quiere acumular. La parte que ama,
que es capaz de amar, lucha contra la parte que es celosa, que es posesiva, que teme perder. Pasas tu vida entera en una batalla interna permanente, una guerra psicológica constante. Y de esta batalla, de este conflicto perpetuo, se disipa toda tu energía. Se gasta sin crear nada verdadero, sin producir ningún fruto real. Aquí es donde llegamos a una pregunta fundamental que muy pocos se atreven a hacer. ¿Por qué es así? ¿Por qué has permitido, o mejor dicho, cómo es que tu vida, que la realidad misma tal como la experimentas, ha sido fragmentada de esta manera? ¿Cuál es el origen de esta fragmentación? La respuesta es más simple de lo que crees, pero también más profunda. Fuiste condicionado desde tu infancia, desde tus primeros años de consciencia, a vivir de manera fragmentada. Se te enseñó, a través de la educación, la religión, la cultura, la familia, que había categorías, que había divisiones, que había límites claros entre las cosas. Se te enseñó que esto es religión y aquello es trabajo, que esto es entretenimiento y aquello es obligación. Se te enseñó a pensar en términos de fragmentos, de piezas separadas, en lugar de ver la vida como un flujo integrado, como un movimiento único. Y porque tu pensamiento fue condicionado para ser fragmentario, tu vida debe serlo también. El pensamiento crea patrones, y esos patrones estructuran tu realidad. Así que el condicionamiento que recibiste no es simplemente algo pasado. Es algo que continúa reproduciéndose en ti cada día, cada momento, a través del patrón de pensamiento que has aceptado. Aquí es donde llegamos a algo absolutamente fundamental, algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar realmente. Tu instrumento principal, tu herramienta principal para entender la realidad, para entender por qué vives como vives, es el intelecto. El intelecto es tu capacidad de pensar, de analizar, de razonar. Y está bien, el intelecto tiene un lugar. Pero aquí viene lo crucial. El intelecto es inherentemente fragmentario en su naturaleza. El intelecto funciona dividiendo, separando, comparando, analizando. Para entender algo mediante el intelecto, debes dividirlo en partes. Debes separarlo de su contexto. Debes observarlo en aislamiento. Esto está bien para ciertos tipos de tareas prácticas. Debes usar tu intelecto para hacer matemáticas, para conducir un auto, para realizar tareas cotidianas que requieren análisis. Pero cuando usas el intelecto para entender problemas fundamentales sobre la vida, sobre por qué vives en conflicto, sobre cuál es la naturaleza del sufrimiento, estamos cometiendo un error grave. Un error que perpetúa el mismo problema que intentamos resolver. Intentas resolver la fragmentación usando un instrumento que es en sí mismo fragmentario. Es como si intentaras limpiar un espejo sucio con otro espejo sucio. Solo obtienes más suciedad. Es como si intentaras iluminar la oscuridad usando oscuridad. Simplemente no funciona. Cuando investigas por qué vives en conflicto, usando solamente tu intelecto, usando solamente tu mente racional y analítica, tu respuesta será siempre parcial, siempre incompleta. Tu intelecto te dirá: vives en conflicto porque la sociedad está estructurada de esta manera, porque los sistemas económicos están diseñados para crear competencia, o porque tus padres te criaron de cierta forma, o porque tus experiencias pasadas te han condicionado. Y todas estas pueden ser observaciones verdaderas, pueden ser análisis correctos de ciertos aspectos de la realidad, pero siguen siendo respuestas parciales. Son fragmentos de verdad. No tocan la raíz del problema. La raíz es más fundamental, más profunda, y no puede ser alcanzada por un instrumento que es en sí mismo fragmentario. La raíz es más fundamental que todo esto. La raíz existe en una división que constantemente ocurre en tu consciencia. La división entre el observador y lo observado. Cuando observas tu rabia, tu envidia, tu avaricia, tu envidia, existe una parte de ti que se sitúa a sí misma como observador separado de lo que está observando. Esa parte juzga. Soy malo por sentir envidia, dices. No debería ser así. Debería ser mejor que esto. Pero aquí hay algo crucial que necesitas ver.
algo que cambiará completamente tu entendimiento. El acto mismo de nombrar, el acto de separar, crea la división. Cuando observas la envidia y le das el nombre envidia, cuando la separas de ti diciendo, yo soy el observador, aquello es lo observado que es malo, has creado una brecha. Una separación. Y en esa brecha, en ese espacio de separación, nace el conflicto, nace la lucha. Porque ahora hay dos, el que observa y lo observado. Y el observador quiere cambiar lo observado. Quiere eliminarlo, rechazarlo, transformarlo. Pero esto es conflicto. Esto es la esencia del sufrimiento. Ahora imagina algo completamente diferente. Imagina que pudieras observar la envidia sin nombrarla, sin separarla de ti, sin juzgarla, solo observando, viendo claramente, sin la interferencia del pensamiento que dice, esto está mal y aquello está bien. ¿Qué sucedería? Aquí es donde llegamos a algo extraordinario. Cuando la observación es pura, cuando es libre de la separación entre observador y observado, cuando no hay interferencia del pensamiento que juzga, algo completamente diferente es revelado. Una comprensión que el análisis intelectual nunca puede alcanzar. Porque cuando hay una división entre observador y observado, siempre hay conflicto. Siempre hay un intento del observador de controlar, de cambiar, de rechazar lo observado. Pero cuando no hay esta división, cuando hay solo observación pura, el objeto de la observación se transforma naturalmente. No porque hayas hecho algo para transformarlo. Se transforma porque la energía que antes gastabas en conflicto, en lucha, ahora está libre, está disponible. Y cuando la energía está disponible, cuando no está desperdiciada en conflicto, sucede la transformación verdadera. Esto es lo que significa verdadera transformación. No es que cambies algo mediante la voluntad, mediante el esfuerzo, mediante la disciplina. Es que la naturaleza de tu percepción cambia. Y como consecuencia de ese cambio en la percepción, toda tu relación con la vida se transforma. Toda tu forma de ser en el mundo se transforma. No porque hayas hecho algo para que se transforme, sino porque la percepción es fundamentalmente diferente. Y cuando la percepción es diferente, todo lo que fluye de esa percepción es diferente. Tu comportamiento es diferente. Tu relación con los demás es diferente. Tu capacidad de amar es diferente. Tu capacidad de actuar es diferente. No porque hayas intentado cambiar estas cosas, sino porque la raíz, la percepción, ha cambiado. Ahora permíteme llevarte a algo que probablemente nunca has considerado con la seriedad que merece. Permíteme llevarte a una dimensión de tu vida que es tan fundamental, tan omnipresente, que pasa completamente desapercibida. Y esa dimensión es el tiempo. La mayoría de los seres humanos, sin excepción, viven en fragmentación temporal. Viven principalmente en el pasado o en el futuro, casi nunca en el presente real. Tu mente está constantemente recordando lo que fue. ¿Por qué hice eso? ¿Qué habría pasado si hubiera hecho lo otro? Tu mente también está constantemente imaginando, proyectando hacia el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a estar? Y en este movimiento constante entre pasado y futuro, entre lo que fue y lo que será, pierdes los momentos reales de tu vida. Pierdes el presente. Y aquí viene algo aún más profundo. Incluso cuando crees que estás viviendo en el presente, lo que llamas ahora no es realmente el presente. Es la continuación del pasado. Es memoria. Es reconocimiento. Es lo que ya fue. Porque el presente, el ahora real, no puede ser captado por la mente que está fragmentando el tiempo en ayer, hoy y mañana. La mente, cuando está en este estado, solo puede trabajar con el pasado. Solo puede trabajar con lo que ya conoce. Y por lo tanto, la acción que nace de esta mente siempre viene del pasado. Actúas basándote en conocimiento acumulado. Actúas basándote en patrones que has aprendido. Actúas basándose en condicionamientos antiguos. Y por lo tanto, tu acción está siempre perpetuando lo que fue. No es acción verdadera. No es acción creativa. Es solo repetición.
es eterna repetición del pasado con diferentes disfraces. La fragmentación del tiempo genera una consecuencia que raramente vemos claramente. Genera muerte, división y decadencia. Genera un estado de envejecimiento constante. Porque si estás siempre viviendo desde el pasado o hacia el futuro, nunca estás verdaderamente vivo en el presente. Estás en un estado constante de muerte. Las células de tu cuerpo mueren continuamente. Tu energía se agota. Tu vitalidad se debilita. Tu flexibilidad disminuye. Y lo llamamos envejecer, lo consideramos un proceso natural inevitable. Pero en realidad, es el resultado directo de vivir fragmentado en el tiempo. Es el resultado de una mente que ha perdido su capacidad de estar viva en el presente. La mayoría de los seres humanos son seniles desde los 30 años, aunque sus cuerpos no lo parezcan en la superficie. Viven en la repetición del pasado. Viven en patrones mentales antiguos, sin la frescura, sin la novedad, sin la energía de una mente que está verdaderamente viva en el presente absoluto. Toda su vida es una recapitulación de patrones antiguos. Toda su creatividad está muerta. Toda su capacidad de responder verdaderamente a la vida está paralizada. Entonces, llegamos a la pregunta inevitable. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se sale de este estado de fragmentación? ¿Cómo se logra la integración? Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un error grave. La mayoría de la gente cree que la solución es hacer algo, que debe luchar contra la fragmentación, que debe disciplinarse, que debe hacer un esfuerzo. Pero aquí viene lo crucial. No puedes luchar contra la fragmentación usando la fragmentación. No puedes usar la voluntad fragmentaria, la mente fragmentaria, para dejar de estar fragmentado. Porque el que lucha es también fragmentado. El que hace el esfuerzo es también parte del mismo patrón que está intentando eliminar. Esto es solo más conflicto. Es la fragmentación alimentando más fragmentación. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. La solución está en una percepción completamente distinta. No en hacer algo, sino en ver algo. Existe una dimensión de tu ser. Existe una manera de ver la vida que es no fragmentaria. Es una percepción en la cual todo es visto como un todo integrado, como un movimiento unitario. No es un estado mental que puedas cultivar a través de técnicas. No es un logro que puedas alcanzar mediante esfuerzo. Es algo que sucede, que germina, que florece naturalmente cuando toda la energía que estaba siendo desperdiciada en fragmentación, en conflicto, en lucha, finalmente cesa. ¿Cómo cesa? Cesa cuando ves claramente, sin negación, sin resistencia, la totalidad de la fragmentación. Cuando ves, no intelectualmente sino directamente en tu vivencia actual, en tu experiencia viva, cómo la fragmentación te ha paralizado completamente. Cómo ha generado miedo. Cómo ha destruido tu capacidad de amar verdaderamente. Cómo ha arruinado tu capacidad de actuar verdaderamente. Cómo te ha hecho una marioneta de patrones antiguos. Cuando realmente ves esto, cuando lo sientes en tu cuerpo, cuando lo conoces en tu corazón, no como una idea sino como una realidad actual, viva, presente, entonces algo cambia. Algo cambia no porque hayas hecho algo para que cambie. Cambia como consecuencia natural, inevitable, de la claridad. Es como cuando finalmente comprendes la solución a un acertijo que te ha estado frustrando. El acertijo no desaparece porque hayas hecho algo para eliminarlo. Desaparece porque ahora lo ves tal como es. Comprendes su estructura. Ves cómo fue que te engañó. Y en ese verlo, se disuelve. Desaparece. Pierde completamente su poder sobre ti. De la misma manera, la fragmentación que ha estructurado tu vida, que ha definido tu identidad, que ha limitado tu capacidad de ser, desaparece cuando tienes una percepción total, completa, directa de cómo funciona y cuál es su origen. Y cuando la fragmentación desaparece, cuando esa percepción clara se establece en ti, algo extraordinario sucede. Sucede un silencio profundo. No es un silencio que hayas creado mediante técnicas de meditación.
No es el resultado de una disciplina que has practicado. Es un silencio que surge naturalmente, inevitablemente, cuando la mente deja de estar en conflicto consigo misma. Cuando ya no hay batalla. Cuando ya no hay observador intentando cambiar lo observado. Cuando ya no hay fragmentation. Solo silencio. Un silencio que es la ausencia de todo movimiento fragmentario, pero que está lleno de una presencia viva, de una energía que nunca antes habías conocido. En este silencio, existe una energía que no es fragmentada. Una energía que no se dispersa en conflictos internos, en guerras psicológicas, en contradicciones. Es una energía íntegra, total, unificada. De este silencio, de esta energía no fragmentada, surge una acción que es completamente diferente a cualquier acción que hayas tomado antes. No es acción desde el pasado. No es acción impulsada por el miedo o por el deseo. Es acción que fluye de una percepción del presente total, de una comprensión completa de la situación. Esta acción es lo que podríamos llamar acción correcta, acción sana, acción íntegra. No es correcta porque siga un código moral externo. No es correcta porque hayas seguido un conjunto de reglas. Es correcta porque surge de una mente que percibe la totalidad de la situación. Una mente que ve completamente. Una mente fragmentada siempre actúa de manera fragmentaria, creando más conflicto, generando más sufrimiento. Una mente que ve la totalidad actúa de manera coherente, íntegra, sin crear más sufrimiento, sin generar más daño. Esta es la belleza que existe potencialmente en el ser humano cuando está libre de fragmentación. Esta es la capacidad que posees cuando la percepción se clarifica. Esta es tu verdadera naturaleza cuando no está siendo distorsionada por patrones antiguos de pensamiento. Ahora debo advertirte sobre algo que es absolutamente crucial, algo que la mayoría de los seres humanos interpretan equivocadamente. La mayoría de la gente, cuando escucha esto, cuando escucha que existe una percepción no fragmentada, que existe una forma de vivir integrada, interpreta esto como algo que pueden lograr, como algo por lo cual deben esforzarse, como un objetivo futuro. Voy a trabajar en esto, voy a practicar técnicas, voy a alcanzar este estado. Y es exactamente este esfuerzo fragmentado, este deseo fragmentado de logro, el que impide que suceda. Porque si dices, voy a dejar de estar fragmentado, has vuelto a dividir. Has creado un fragmento de ti que quiere convertirse en algo diferente, que persigue un objetivo futuro. Yo ahora estoy fragmentado, pero en el futuro no lo estaré. Esto es jugar exactamente el mismo juego que te ha traído hasta aquí. Es más de lo mismo. Es la fragmentación alimentando la fragmentación. Es completamente fútil. Lo único que es verdaderamente necesario es escuchar. Pero escuchar de una manera muy particular. No escuchar con el propósito de creer o aceptar lo que se dice, sino escuchar con el propósito de observar tu propia vida mientras escuchas. De ver tu propia fragmentación mientras escuchas estas palabras. De sentir el costo de tu fragmentación. No en términos de idea abstracta, sino en tu cuerpo, en tu energía, en tu capacidad de amar, en tu sensación de estar perdido, de no saber quién eres realmente. Cuando realmente sientes esto, cuando lo ves claramente sin resistencia, sin negación, cuando dejas de luchar contra él, entonces algo sucede. Sucede sin que hagas nada para que suceda. Sucede como una consecuencia natural de la claridad. Y en ese suceder, se encuentra tu libertad real. He llegado al final de lo que quería compartir contigo. Pero no es un final en el sentido de que algo se ha concluido. Es solo un espacio donde ahora tú debes investigar. Porque la verdadera transformación, la libertad verdadera, la integración verdadera de tu ser, no viene de escuchar palabras, no viene de escuchar teorías, viene de investigación directa, de ir a tu vida, a tu experiencia inmediata, y ver cómo estás fragmentado, cómo vives en conflicto, cómo el tiempo fragmentado te impide estar verdaderamente vivo, cómo el observador separado crea la batalla constante. Y cuando veas esto claramente, sin resistencia, sin el deseo de cambiarlo,
sin intentar hacer algo al respecto, será entonces cuando la belleza de una mente no fragmentada pueda surgir naturalmente en ti. No como logro, no como resultado de tu esfuerzo, sino como expresión natural, inevitable, de una percepción que finalmente es total.